más sabiduría. Más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Muy buenos días, familia, Visión, Vida y Poder. Los bendecimos en este día en el nombre poderoso de Jesús, tanto a los que estamos aquí presencialmente como a los que estamos en nuestras casas. Es una gran oportunidad para que nosotros sigamos creciendo, sigamos avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida completamente de respuesta a la gracia de Dios, porque realmente es responder a la gracia de Dios cuando personas son convocadas en su presencia. Y ser convocados es ser convocados a la gracia, es decir, al amor y a la misericordia del Señor inmerecidos. Amén. Esa es la respuesta que nosotros damos al Señor cuando nos entregamos, cuando disponemos nuestro corazón, cuando venimos predispuestos, cuando tenemos una disciplina predispuesta para buscarlo a Él, para invocarlo, para honrarlo. Así que somos todavía seres humanos muy imperfectos, pero a la óptica de Dios en proceso de perfección. Amén. Somos todavía seres mortales en este cuerpo físico, pero somos seres inmortales en nuestro espíritu, llegando a la meta de tener un cuerpo inmortal, eterno, un cuerpo semejante al del Señor. Mientras tanto, aquí estamos. Y aquí vamos avanzando, buscando al Señor, encaminándonos y entregándonos. Permítame decirle, cuando esta humanidad piensa que el asunto de Dios es un asunto de religión, pierde el año. Porque sencillamente la religión es un asunto mecánico, donde la gente no sabe de dónde viene ni para dónde va. Gente puede estar un tiempo en una práctica de religión, puede estar metida en esta disciplina o en aquella y sencillamente en no ir a ninguna parte. Pero nuestro Señor es un Señor racional, inteligente, intencional, planeador. Amén. El Señor, dile a tu hermano, Dios es una persona, no una religión. Y Dios el Padre nos ha unido con Él por medio de Jesús, por medio de un pacto de sangre. Y eso únicamente se puede conocer en la palabra del Señor, la Biblia. Y yo creo que por causa de tanta sobreinterpretación de la palabra, hay mucha gente que termina confundida y no sabe ni de dónde viene ni para dónde va todo esto. Y hay personas que dicen, vamos a recibir una predicación más. No ha entendido nada. Hay gente que dice, hoy me congrego y mañana no. Tampoco ha entendido nada. Porque el asunto del Señor es un asunto de responder a su gracia. Dile a tu hermano, su gracia me hace subordinarme, me hace responder a su autoridad. Nosotros realmente respondemos al Señor en la medida que nuestro entendimiento va siendo abierto. Cuando personas tienen lagunas mentales en el corazón y en la mente, no saben hacia dónde van. Ahora, pregúntese de esta manera, ¿cómo percibimos nosotros este mundo todos los días? Solo en Colombia.
solo en nuestro entorno. ¿Cómo lo percibimos? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Cómo percibe usted la juventud de este tiempo? Ahora, pregúntese también de esta manera, ¿cómo percibe no solamente el entorno, cómo percibe nuestro país y cómo percibe los continentes, el mundo entero? ¿Cómo está esto? Y si nosotros vemos esto, pues esto está lleno de religión este mundo, pero lleno de mucha destrucción, lleno de mucha tristeza, lleno de mucha maldad. Qué maldad tan profunda, cosas que uno nunca había escuchado y escucha y ve. Estamos en el último tiempo donde esta raza humana, sencillamente el que respondió a la gracia de Dios respondió, y el que no hizo, pues no se le dio la que sabemos de hacerla. Y hay mucha gente que está convencida que el Señor está en sus vidas, y hay gente que está convencida que invoca al Señor y vive como se le da. ¿Y sabe? Y hay mucha gente que está esperando que en aquel día el Señor le reciba en sus brazos. Y el Señor va a decir, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre, Señor, predicamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor los va a mirar a los ojos y le va a preguntar, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted? Hacedor de maldad, ¿verdad? Y el Señor allí va a hacer la diferencia entre lo que es trigo y lo que es cizaña. ¿Por qué? Porque la cizaña tiene un lugar y el trigo tiene otro lugar. Y por eso es trascendente que nosotros no entendamos y no respondamos a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios, de la manera como a nosotros se nos da, o de entender como nosotros queremos entender. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que solo escuchamos lo que nos gusta y lo que no te gusta. Y cuando no estás en sincronización, y cuando no vas marchando como debes marchar en esta vida, y todos los días es una marcha hacia la voluntad del Señor, todos los días es una marcha hacia una permanencia. El Señor no llamó personas para que ellos caminaran por 8 días, y no, es que si me parece, si no. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. No hay nada que podamos hacer. De hecho, yo no hubiera podido despertar si el Señor no es el que sostiene mi vida. ¿Cuánta gente hoy amaneció lista para una funeraria? Se ha dado el caso, ¿cierto? ¿Qué es lo más trascendente? Dile a tu hermano, lo más trascendente es Jesucristo como tu Señor. La tumba de Mahoma ya está. Por allá hay un tipo que dice que tuvo una revelación del ángel Moroni y ahí sacaron un libro extra fuera de la Biblia enseñando cosas que no son. Usted va a las religiones de la India y tienen más de 2000 dioses. Usted va a cualquier parte del mundo, usted ve el Medio Oriente y las peleas son por religión. Pastor, ¿y eso? ¿Usted qué opina de eso? Dile a tu hermano, no todas las religiones llevan a Dios. Solo Jesucristo te lleva a Dios el Padre. Que el ser humano interprete como quiera, ¿cierto? Por eso la Biblia es un libro que nos enseña de dónde venimos y para dónde vamos. Pastor, ¿y de dónde salió la Biblia? Permítame decirle, la Biblia es un libro del cielo que al Señor, por puro amor, Él dijo, lo voy a llevar a la tierra, ese libro.
porque yo quiero que ellos sepan quién soy yo. Yo quiero que ellos sepan de dónde vienen. Yo quiero que ellos sepan la planeación del futuro eterno para ellos. Y yo quiero que ellos me involucren en su vida, en los 80 o 100 años que les voy a dar de vida, para que ellos decidan si van a vivir o lejos o cerca de mí. O van a vivir confundidos creyendo que me conocen, pero eso radica ¿en dónde? En el corazón. Y tal vez usted me diga, pastor, ¿y esta enseñanza para dónde va hoy? Del primer Adán al postrer Adán se llama la enseñanza. Y lo cierto del caso es que por allá había un poco de gente buscando dizque los rastros de la humanidad hace muchos años, de dónde viene la huella, y entonces sencillamente un poco de gente que, etnólogos es la palabra, ellos definieron esto: la humanidad viene de un solo lugar y sus rastros solo vienen de un solo lugar, vienen de Asia. Por allá en alguna zona viene la raíz de cómo el ser humano comenzó a multiplicarse, a diseminarse sobre la tierra, a multiplicarse. Y entonces, sencillamente, la razón nos está diciendo de que la gente viene sencillamente ¿de dónde? De Asia. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos la Biblia, nos damos cuenta de esto. Asia es el lugar geográfico que la Biblia describe como el huerto del Edén. Habíamos escuchado eso, ¿verdad? En algún momento. Y cuando uno ve la palabra del Señor, la misma palabra nos guía siempre ¿a qué? Nos guía siempre a encontrar que tenemos un principio. Es decir, ¿de dónde venimos? Esta pregunta es muy trascendente para la vida de un ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Y por eso pega tan duro el hecho de que un niño, por lo que sea, llega a bienestar familiar. Bienestar familiar busca una familia para que ese niño quede en una buena familia. Y entonces se lo llevan, digamos, a Canadá, un ejemplo. En la historia de la vida de ese niño, de un momento a otro aparece, no, es que yo quiero encontrar a mis padres biológicos. Yo viví con mis padres adoptivos, me dijeron que en tal edad pues fui llevado a tal zona, pero realmente yo quiero encontrarme con mi familia. Y es como si esas personas no tuvieran paz hasta encontrar esto. ¿Cuántos saben eso? Porque la necesidad de identidad es muy trascendente en la vida de un individuo. Identidad es clave. Y personas están buscando identificarse con algo o con alguien. Hay personas que dicen, yo no me identifico ni con mi papá ni con mi mamá. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque mi papá fue un borracho, ¿cierto? Porque mi papá tal vez no se portó bien, no fue el papá que yo hubiera querido, no fue la mamá. Todas esas son cosas que se dan allí y realmente a veces lo que se nos olvida es que nosotros somos una raza caída. Una raza que todos los días la Biblia muestra de que es una raza que vive en destrucción, que vive en maldición, que vive en un estado terrible. Y que es una raza que el mismo Señor salió al encuentro de ella para restaurarla. ¿Para qué? Para coger esa raza y encaminarla hacia Él. Por eso la voluntad del Señor siempre será la mejor manera de que nosotros entendamos nuestra identidad. Y la voluntad del Señor es sencillamente
que nosotros tenemos un Creador perfecto y un Padre perfecto. Y que mientras estemos aquí, somos una raza muy defectuosa, que los que respondemos al Señor, el Señor va perfeccionándonos y nos van caminando. Así que este mundo está dividido entre el camino del bien y el camino del mal. Así está clasificado esto. Los buenos y los malos, ¿cierto? Y entonces por ahí nos presenta un árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo árbol da fruto, ¿sí o no? Cuando usted siembra moras, usted no espera coger fresas, ¿o sí? Cuando usted siembra piñas, ¿usted qué espera? Usted no espera recoger aguacates. ¿Por qué? Porque usted sabe qué tipo de semilla sembró. Usted sabe qué debe producir. O el que siembra café siempre va a esperar recoger café y bueno, y vender café. El que siembra maíz, pues va a recoger peras. ¿Cierto que no? Entonces nos presenta el árbol de la ciencia de ¿qué? Del bien y del mal. Ahora, ¿qué produce un árbol de la ciencia del bien y del mal? Manzanas dicen por ahí. El otro dijo que aguacates. Muy bien. Entonces, ¿qué produjo ese árbol? El árbol bien y mal. ¿En qué vive este mundo? En la esfera del bien y la esfera del mal. Y tal vez esta raza viva en la esfera del bien y se murió. Y yo soy ateo. Dile a tu hermano, se perdió. Y tal vez el otro que es bien malo, se le presenta Jesucristo. Y el tipo diga, yo quiero saber quién es Él. Y el tipo cuando tiene un encuentro con Jesucristo dice, yo quiero, Señor, conocerte y quiero saber quién eres tú. Y el Señor le va a decir, sabes, deja tu vida de maldad y sígueme. Y a lo mejor ese entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque entrar al reino de los cielos no es un asunto de ser bueno o de ser malo. El del camino del bien es pecador. El del camino del mal es pecador, imagínense. Y por eso encontramos por allá en los evangelios, el Señor dijo, a sus discípulos me hacen el favor y me buscan, a los buenos y a los malos. Así que Dios busca guerrilleros, Dios busca paramilitares, Dios busca políticos corruptos, Dios busca ladrones, prostitutas, homosexuales, Dios busca gente de bien, Dios busca a todos. Dios busca al que sabe leer y al que no sabe leer, porque Él no hace acepción de personas, porque Él le da la oportunidad a todos, porque todos tenemos una raíz y tenemos un lugar de donde venimos. Por eso es importante que nosotros podamos captar que el mismo Señor nos dejó la manera de que nosotros podamos esperar en Él, porque solo en Él está la capacidad de restaurarnos. Solo en Él está la capacidad de que nosotros pudiésemos entender qué es la vida espiritual verdadera. Solo en Él está la capacidad de la percepción correcta. Porque este mundo está lleno de confusión, está lleno de religión, está lleno de tanta cosa, a tal punto que seres humanos se comen seres humanos en sacrificio. ¿Hemos escuchado eso? Es terrible. Por ahí hay un caso en los Estados Unidos renombrado y han salido un poco de videos y cosas, y las cosas que se hacían, cosas terribles. Aquí nada más en el Bronx había un hombre que lo llamaban el cocinero del diablo. ¿Cuántos han escuchado eso? Un hombre que dice que por 3 años cocinó carne humana y comió carne humana. Y creo que algo presentaron en Los Informantes, algo de eso. ¿Cómo está este mundo?
La juventud ahorita, no, es que la marihuana es normalito y eso es lo mejor que hay. Y eso es una terapia. Quemando las neuronas. Y convencieron a las personas de que no, de que eso es bueno. No estamos en contra de que eso sea algo medicinal mientras se trate de manera química en un laboratorio y que ayude a las personas. Pero cuando se le da el uso incorrecto, la cocaína, la coca no es que sea mala. Eso es excelente a la salud. Pero cuando se le da el uso incorrecto a eso, ¿a dónde lleva eso a un ser humano? Hay muchas cosas que este mundo, ahora mismo es muy común ver a los jóvenes llenos de tatuajes y no se imaginan los problemas de salud que enfrentan a futuro, porque están dañando todo el sistema eléctrico del cuerpo. Esas tinturas que ponen en el cuerpo, sencillamente son tinturas que eso puede ser cancerígeno en algún momento. Ese vapeador, ahorita eso está destruyendo también personas. Y saben que eso no es bueno. ¿Qué creen ustedes que piensa Dios de eso? ¿Verdad? Alguna persona vieja de 50, 60 años que sabe que en algún momento se puede morir de un cáncer a los pulmones y le sigue dando ejemplo a sus hijos y a sus nietos fumando. Y fume, y fume, y fume, y fume, y fume. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, pregúntese de esta manera, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Usted qué piensa? Pastor, ¿y cómo entró todo esto? Ya en las redes sociales no es raro nada que ventilen. Fácilmente muestran una persona dándole con un revólver a otra. Por ahí vi hace como 15 días una cantidad de delincuentes, quién sabe quién estaba filmando, se llevaron una señora ahí en público, la metieron a un carro y la secuestraron. ¿Qué opinan ustedes de eso? Por allá hay una iglesia de las tinieblas y el líder de esa iglesia está diciendo, no, es que su señor Satanás le encomendó pescar almas para él. Así está eso. Cuando se mete un niño al colegio a estudiar, el bullying es terrible entre los niños. Estoy hablando de cosas sencillas que están pasando. Las guerras del Medio Oriente están terribles. Y la Biblia es un libro de profecía. Es un libro donde el Señor le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirás. Y es un mundo que todos los días se muere, con una enfermedad rara, con un incendio, con un terremoto, con alguna cosa. Pastor, ¿y usted por qué es tan terrorífico? ¿Por qué es tan negativo? Lea las noticias, no me lo estoy inventando. Y los jóvenes diciendo, no, es que nacimos para ser felices. Claro, esto es un mundo que se compone de cosas buenas y cosas malas, como fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, ¿quién ha vivido solo cosas buenas aquí en la tierra? A ver, levante la mano. ¿Solo cosas buenas? Muy bien. Levanten la mano los que han experimentado cosas también amargas. ¿Cierto? Todos. Vivimos, comemos de ambas. ¿A quién le gustaría despedir a su mamá en los próximos 20 minutos de aquí de esta tierra? A nadie, ¿sí o no? Entonces, si no existiera la muerte aquí en esta tierra, Dios hubiera sido mentiroso. Toda vez que a mí me llaman, pastor, es que se murió fulano. Gracias a Dios no celebramos un funeral aquí en la iglesia de alguien. Algunos hermanos saben que tuvo un percance, gracias al Señor, pero si se hubiera ido, estuviera en la presencia del Señor, que es lo más que trascendente.
¿Sí ve? Aquí hubiera quedado mucha tristeza. Pero gracias al Señor, el Señor dijo, no, le voy a alargar la vida unos añitos más. Y es una persona muy querida, muy consagrada y ama mucho al Señor. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con la enseñanza? Usted tiene que entender que esto tiene todo que ver, porque estamos en un mundo donde todos los días estamos viendo maldad a diestra y a siniestra, y por eso es importante que nosotros podamos entender del primer Adán al postrer Adán. ¿Qué se manifiesta en el primer Adán y qué se manifiesta en el postrer Adán? Y el postrer Adán manifiesta la voluntad del Padre, la voluntad del cielo. El primer Adán manifiesta a alguien que le dio la espalda ¿a quién? A su soberano, a su Señor, a su Creador. Y contaminó toda la genética que traía. Por eso cuando una persona vaya al médico, ¿y de qué murió su abuelito? Esta enfermedad la padecía su papá. ¿Quién más murió en su familia de esto? ¿Cuántos? Dile a tu hermano, genética adánica. Por eso es trascendente que tengamos un entendimiento limpio de la palabra y sepamos, siempre entendamos de manera profunda para dónde va todo esto, que esto no es un asunto de religión, esto no es un asunto de juguete, de estar jugando, esto no es un asunto que si siento y si no siento, esto es un asunto que tiene que ver con la eternidad de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno, que tiene que ver con el plan soberano de Dios, que tiene que ver con el reino eterno de Dios. Yo les invito para que vayamos a 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Miren lo que nos está diciendo la Escritura. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así también está ¿qué? Escrito, ¿cierto? Como está escrito, siempre vamos a mirar en la palabra. El Señor le dijo a Satanás, porque escrito ¿qué? Está. Así de esta manera está escrito y así era necesario que sucediera. Y vamos a encontrar mucho esa expresión en la palabra. Así está escrito. ¿Por qué? Porque Dios dejó claro que quedara escrito, que quedara el testimonio de Él, de quién es Él y cómo las cosas van aconteciendo en la historia de la humanidad. Así que está diciendo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. Así fue hecho ¿qué? El primer hombre. Está hablando de el primer hombre, el primer Adán, y está hablando de ¿qué? Del postrer Adán. El primer hombre, el segundo hombre. Por eso es trascendente. Así que en 1 Corintios 15, todo el contexto, el apóstol Pablo enseña sobre la resurrección. En medio de su explicación presenta un contraste entre dos cabezas de la humanidad. El primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. Tenemos dos cabezas que nos representan. Una cabeza tiene un significado, habla delante del trono del Padre. La otra cabeza también habla delante del trono del Padre. Por eso las personas deben entender entre el primero y el segundo Adán. ¿Y qué tiene que ver conmigo el primero? ¿Y qué tiene que ver conmigo el segundo? Es decir, ¿cómo me involucra a mí esto? ¿Qué tiene que ver esto? Y el primer Adán está hablando del origen de la vida natural. Adán fue creado por Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, fíjense lo que nos está diciendo la Escritura.
Génesis capítulo 2, el versículo 7, la escritura nos dice de la siguiente manera: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Nos está hablando del primer Adán. Así que Dios sopló aliento de vida y el hombre fue alma viviente. Ahora, Adán representa a la humanidad caída de la gracia de Dios. Adán, el primero, está representando la humanidad que se desconectó, la humanidad que dejó de lado a su creador, la humanidad sencillamente que tomó la decisión de comer del fruto que el Señor le había dicho, no comas. ¿Por qué? Porque el día que pase eso, ciertamente ¿qué? Morirás. Así que ese día que Adán comió, primero murió espiritualmente y después con el tiempo murió físicamente. Entonces cuando usted encuentra por allá que vivió Noé 900 años, que vivió fulano 500 años, que vivió 400 años, usted va a encontrar eso y usted dice, pero eso no cabe en la cabeza, ¿cierto? Pero el hombre primero murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque espiritualmente está la conexión más profunda donde Dios se conecta con el hombre, donde estaba unido a Dios. Pero allí, ¿qué pasó? Que el hombre sencillamente se desconectó y murió espiritualmente. Y más tarde entonces murió físicamente. Por eso hay dos tipos de muerte: la espiritual y la física. Así que el pecado fue como un cáncer que fue llevando al hombre a perder vida. Hasta el día de hoy, pues un ser humano está viviendo, la expectativa de vida que tenemos puede ser entre 80 y 100 años, creo que en este país, ¿cierto? En otros países seguramente 70 y así. El asunto es que la vida se fue acortando, porque el pecado fue cortando. En la medida que el ser humano fue ahondando en maldad, se fue desviando, fue cogiendo más distancia, entonces la vida se fue acortando. Y esa es la explicación del por qué hay tanta forma de la gente irse, a tal punto que hay gente que se va de 30 años, se va de 40, se va de 70. Es toda una sorpresa. ¿A qué edad me voy a ir yo? ¿A qué edad se puede ir mi hijo? Es toda una sorpresa saber que un ser humano puede tener 5 hijos y de pronto enterrar primero a alguno de sus hijos o a 2 o 3 hijos. Yo tengo un familiar que por lo que sea, resulta que ese familiar pues se casó con una persona y esa persona pues tuvo algún inconveniente con alguien y esa persona estaba con sus hermanos ese día. Ese mismo día algún conflicto hubo y murieron 3. Murió mi familiar que se había casado con esa persona y 2 hermanos de él. ¿Cómo les parece eso? En un solo día, en un solo momento. No, eso fue una muerte violenta. Entonces, por eso es una sorpresa la manera como una persona vaya a morir, de muerte natural, de manera violenta. Usted de pronto está tranquilo encima de un andén y se le monta una tractomula ahí encima del andén. Usted de pronto puede estar pasando una calle y de pronto un edificio se derrumba y ahí queda. ¿Hemos visto eso? ¿Sí? ¿Será desconocido eso? Bueno, por lo que sea pasa eso. Entonces el ser humano en una vida alejada del Señor, si no hay armonía con Dios, entonces no hay armonía con el prójimo. Y este es un tiempo donde hay mucha intolerancia. Es más, uno ve a una persona haciendo algo indebido y usted quiere de pronto decirle algo para bien de esa persona y para guardar a las demás personas, y es posible que de pronto usted sea una persona agredida. Ya ha pasado. ¿Cuántos muertos? Creo que alguien se estaba haciendo algo de necesidades por ahí cerca del Transmilenio y alguien le dijo, pero ¿cómo usted va a hacer eso? Y el tipo se devolvió y lo enclavó con un puñal y ahí lo dejó. Cada vez todo esto es más común. La gente es como si la gente estuviera endemoniada
en este tiempo de una manera como nunca había existido sobre la faz de todo el planeta. No podemos mirar a una persona a los ojos. ¿Por qué? ¿Qué mira? ¿Me le parecía a alguien o qué? Un día le dije, se me parecía a un familiar, qué vergüenza, perdónenme, y seguí. No, y no estaba diciendo mentira. ¿Verdad? Entonces el asunto es que esto se volvió, si no es armonía con el Creador, entonces imagínate la armonía que pueda estar con el prójimo. Dentro de la misma casa, cada vez son más los divorcios, porque no se aguantan. Porque o sale muerto usted o salgo muerto yo. ¿Sí o no? Hay personas que tienen un plan y dicen, bueno, este tipo o esta mujer tiene un seguro. Ese seguro me beneficia a mí, adelantémosle el viaje. Y cada vez eso es bien común. ¿Ah? Y resulta cobrando el seguro. Y en algunos casos, pues seguramente descubren el desgraciado o viceversa y de pronto lo condenan. Pero mientras tal vez pasan 100 casos de esos, ¿cuántos realmente, cierto, descubren? Entonces la vida de un ser humano siempre será un misterio. ¿Por qué? Por estar lejos del Señor, porque no está en armonía con su Creador. Entonces fíjese que el Señor sopló aliento de vida y el hombre fue alma viviente. Adán representa ese primer hombre, pero también está representando esa raza caída de la gracia de Dios, esa humanidad que está lejos. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 5, el versículo 12, mira lo que nos está diciendo la palabra. Romanos 5:12 nos dice la escritura de la siguiente manera. Mire, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. O sea que en la genética de Adán, todos ¿qué? Pecaron. Toda la raza partió cobijas con el Creador. Toda la raza se contaminó. Y entonces comenzaron a aparecer enfermedades, comenzó a aparecer violencia, comenzaron los seres humanos a tener una creatividad para la maldad, a tal punto que aparece un gigante llamado Nimrod, que se cree que fue el primero que comenzó a cazar seres humanos para esclavizarlos. ¿Alguna vez habíamos escuchado eso en la historia de la humanidad? Nimrod fue el primer gigante que se levantó a desafiar a Dios. O sea, el primero que comenzó a blasfemar contra el cielo. Y entonces podemos nosotros, en el tiempo de digamos, de los hijos de Caín, ya se levantaba, o sea, una maldad muy fuerte. Y entonces si dijeron, bueno, si por tal cosa que hizo Caín, ¿cierto?, se decretó esto, entonces por solo que me miren o me digan, voy a multiplicar esto, ¿verdad? Y se multiplicó la maldad. Y se multiplicó y había creatividad y después los seres humanos comenzaron a descubrir cosas, herramientas y el metal y todo eso lo convirtieron en instrumentos ¿de qué? De guerra, instrumentos de destrucción. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Una historia del débil y del fuerte. Una historia ¿de qué? De conquista. Y gran parte de estas conquistas han estado llenas ¿de qué? De destrucción, de muerte, de sangre. Y todo eso por estar completamente apartados del Señor. Así que este primer Adán nos lleva ¿a qué? A representar la rebelión. Y en este primer Adán vivimos todos. Tuvimos un tiempo de ser ¿qué? Encaminados en esta naturaleza, donde nosotros lo que pensábamos nos parecía normal, lo que hacíamos, a tal punto que cuando yo estaba niño, a uno le enseñaban que si un adulto tenía un revólver o una pistola, eso nunca era de adorno, eso nunca era para mostrarlo. Si usted tiene una cosa de esa, usted la saca y es para usarla. ¿Hemos escuchado eso?
Y como a los 14 años, yo fui y me iba a comprar una pistola, estaba negociando una pistola. Y el tipo que me iba a vender la pistola se me quitó del negocio. ¿Alguna vez han escuchado aquí esa historia? ¿Primera vez? Muy bien. Resulta que yo iba a comprar esa pistola y se me quitó del negocio. Y como a los meses tuve un conflicto como con 2 o 3 personas y yo sentí mucha rabia en mi corazón, mucho resentimiento, porque ese día esos 3 me la montaron y si hubiera tenido la pistola hubiera sido las cosas a otro costo. ¿Cómo les parece eso? Y yo dije, este hombre no me la quiso vender, se me quitó el negocio. Y bueno, me gasté la plata y lo cierto del caso es que tuve un conflicto con 3. Y si hubiera tenido la pistola, ¿qué hubiera pasado con 3? Con esa forma de pensar. Entonces, gracias al Señor que ese tipo se quitó de haberme vendido la pistola. Pero la necedad de uno, yo sentí fue rabia porque no me la vendió. Sentí fue rabia porque estos 3 no me la hubieran montado ese día. No, o sea, las cosas hubieran sido a otro precio. Entonces fíjense el engaño. ¿Cuánta gente hay que vive así de esa manera? Me la hizo. Me puso zancadilla, en el camino le meto 5. ¿Verdad? Me cogió de sorpresa. No se preocupe que yo se la voy a multiplicar. Mira, a tu hermano se llama espíritu de venganza. Y el ser humano vive así. A tal punto que sacaron un dicho, arrieros somos y en el camino nos encontramos. Por ahí no hay unos muchachitos dando una explicación. ¿Por qué mataron a esas niñas? No, por faltonas. ¿Cómo les parece la respuesta que dieron? Ustedes escucharon eso, ¿no? Y mostraron ahí en las redes sociales un muchacho, sacó un revólver y cogió a una niña de 14 años y le metió un tiro. ¿Cuántos vieron ese video? Yo me encontré con eso de sorpresa. Y después fue que me enteré de las 2 niñas y fue una noticia nacional por allá en la costa. Qué pesar, ¿verdad? Una niña de 14, otra niña de 17 añitos. Y entonces van delante de la justicia, que ¿por qué la mató? Por faltonas. ¿Cómo les parece la respuesta? Entonces nosotros vemos este Adán que nos representa, este primer Adán. Un Adán que no quiso nada con Dios. Un Adán que le dio la espalda al Señor. Un Adán que fue sacado del huerto del Edén. Y a partir de ahí, esa es la raíz de todo lo que pasa aquí en esta tierra. Y por supuesto, ese Adán se alió con la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Por eso es que la Biblia no deja a una persona en el asunto espiritual, no la deja neutra. Que un ateo, que no, que ni a Dios ni al diablo, eso no existe. O el ser humano está aliado con el diablo inconscientemente o intencionalmente, pero no puede ser neutro en ese asunto. O nosotros nos damos a las tinieblas o nos damos a la luz. Y entonces ahí es donde la raza humana se engaña y ellos creen que esto es neutral. Es neutral. Y realmente no. Me enteré ahorita cuando veníamos en el carro, mi esposa me dijo, ¿te enteraste del tipo que tiró un animalito, un perro como de un 25 piso? Y yo no. En una discusión con el dueño de un apartamento. Por allá creo que lo detuvieron, no, después voy a indagar un poquito la noticia porque de todas maneras uno es bueno ir viendo cómo va evolucionando la ley que tiene que ver con los animalitos, que son seres indefensos, puestos a lo que la gente quiere hacer con ellos. Realmente hay que dar muchas cuentas a Dios con respecto a eso. Así que Romanos capítulo 5 dice que este Adán trajo ¿qué? El pecado. Este Adán fue el que trajo las tinieblas, fue el que le dio campo al diablo. ¿Para qué? Para que hoy veamos toda la semilla que se sembró allá, el resultado de todo lo que es el mundo hoy.
¿Cómo les parece esa semilla? Entonces, es la única manera de entender todo el desorden que en este mundo se vive. Y por eso cuando usted comienza a captar esto, usted comienza a entender, ya entiendo un poquito más para dónde va el asunto, ¿cierto? Y entonces comenzamos a mirar, bueno, ¿y yo dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Cierto? Nosotros comenzamos a mirar esto. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y así que en Adán, ¿todos qué? Mueren. En Adán, todos. No hay ningún ser humano que no lo toque la muerte. Por eso en la Biblia, o entre nosotros, cuando hablamos de seres mortales, quiere decir seres sujetos a la muerte. Pastor, ¿y qué pasa si un creyente en los próximos 10 minutos le da alguna cosa y le quita la vida? Pues se muere, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con ese creyente? Que en algún momento ese creyente va a resucitar, ¿cierto? Y ese cuerpo corrupto que tenía, un cuerpo sujeto a enfermedad, un cuerpo sujeto aquí a la corrupción, ese cuerpo será un cuerpo incorruptible, que no lo volverá a tocar ni una gripa, ni una dolencia de una uña. Eso es diferente. Pero ese es el próximo enemigo que va a ser vencido. Dile a tu hermano, la muerte espiritual, por medio de Jesús, fue vencida. Pero la muerte física está pendiente. Esa todavía no ha sido vencida. Va a llegar el momento en que esa va a ser vencida. Por eso es trascendente mirar esto. Y entonces el pecado entró en el mundo por un hombre. En Adán todos mueren. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 22. Miren lo que nos está diciendo la Escritura de esta manera. Porque así como en Adán, ¿todos qué? Mueren. O sea, no hay uno que no muera. En Adán todos mueren. Pastor, bien sea de enfermedad, bien sea violentamente, bien sea en un accidente, bien sea en cualquier circunstancia que se dé, todos los días se registra el que murió en la moto, el que fue atropellado, el que de pronto se resbaló con una cáscara de banano y ahí quedó. ¿Se murió? Pastor, yo te hago una pregunta, ¿y dónde está toda la línea genética de tu familia? Tú me vas a decir, algunos en el cementerio y otros están vivos, ¿cierto? El papá, la mamá, los hermanos, mis sobrinos, esos están ahí cerca, están vivos. Pero los que pasaron de unos 80 años hacia arriba, pues, ya sabemos dónde están. ¿Por qué? Porque en Adán, ¿todos qué? Mueren. Así que la herencia natural del hombre es mortalidad. Esa es la herencia, ¿verdad? Esa es una herencia genética que está ahí. Las células se degeneran. Por allá están tratando de alargar la vida, que para que el hombre viva unos 150 años, si Dios les permite hacer eso, pues, ¿cierto? Harán eso. No en vano dice la Biblia que en el tiempo futuro la ciencia aumentará. Hay mucha cosa que hoy nosotros todavía no sabemos y con toda la tecnología que hay, es impresionante. Es impresionante la tecnología que hay ahorita. Entonces la herencia natural del hombre es mortalidad. Y si nosotros vemos una aplicación, entonces todos nacemos en la condición del primer Adán. Yo pregunto aquí, ¿quién no va a tener una cita con la muerte física? Levante la mano, ¿cierto? Ahora, si la última generación somos nosotros, somos los únicos que no vamos a morir físicamente. Somos los únicos en toda la historia de la humanidad que no vamos a morir. ¿Por qué? Porque los que hayan muerto en Cristo serán ¿qué? Levantados, serán resucitados. Pero nosotros, la generación que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con el Señor, transformados para estar siempre con el Señor. Es decir, en ese tiempo habrá un cambio de cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible.
Así que yo creo que tenemos una alta posibilidad que seamos la última generación, que no veremos muerte. Pero mientras tanto, mientras el Señor no haya venido, estamos sujetos a eso, a la muerte física. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos la esperanza en el Señor. Así que todos los seres humanos, no hay uno que no haya nacido en la condición del primer Adán. No hay ninguno. Por eso es trascendente que nosotros podamos identificar todo lo que ha traído este primer Adán. Este primer Adán nos metió en problemas. Si lo viéramos aquí, parqueado, ¿tú qué harías? De pronto le damos un cocotazo, ¿cierto? No sabemos cuál sería nuestra reacción. O el amor de Dios es tan grande en nuestros corazones que lo vamos a abrazar, te perdonamos. En semejante chicharrón que metiste tantas generaciones, ¿cierto? Y tal vez usted me diga, pastor, ¿y dónde está ese primer Adán? Yo creo que ese primer Adán lo vamos a encontrar en el cielo. ¿Cuántos sabían eso? Pastor, sí. Porque si él creyó la promesa del protoevangelio, de la simiente, entonces por medio de esa promesa fue sujeto a la redención. ¿Cómo les parece eso? A lo mejor, cuando estemos en la presencia del Señor, lo vamos a ver y lo vamos a abrazar. Y como la Biblia dice que no habrá más memoria, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más de tanta cosa, porque las primeras cosas pasaron, porque eso vino en el primer Adán. Todo lo que nosotros estamos viendo. Así que la Escritura nos está mostrando esto. Ahora, el postrer Adán, Cristo, es dador de vida. El postrer Adán. ¿De vida qué? Espiritual, porque la vida física ya la tenemos. La gente no puede confundir la vida física con la vida espiritual. Hay mucha gente que busca vida espiritual y por ese motivo están en creencias incorrectas, buscando esto de la vida espiritual. Pero realmente la vida espiritual solo el Padre la ha puesto en su Hijo Jesucristo. Por eso Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A Él qué? ¿A Él qué? Oíd. O sea, coloquen los oídos a mi Hijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿a Él qué? El Padre le ha dado el juicio al Hijo, le ha dado el tener vida a la raza humana por medio del Hijo. O sea que el Padre por medio del Hijo todas las cosas las ha dispuesto. Y cuando nosotros vemos esto, entonces Jesucristo es el segundo hombre. ¿Qué dice 1 Corintios 15:47? En 1 Corintios capítulo 15, el versículo 47, dice la Escritura de la siguiente manera: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Del cielo. ¿De dónde es el postrer Adán? Del cielo. Tremendo, ¿verdad? ¿No te impacta esto? Nos impacta, como hemos dicho aquí muchas veces, que el hombre subió a la luna, pero no hace un impacto profundo en el corazón el hecho de que el Señor del cielo bajó a la tierra. Así que el postrer Adán ¿es de dónde? Del cielo. Por eso es trascendente mirar esto. El segundo hombre vino del cielo. Es decir, Cristo da la vida espiritual. Cuando vayamos a Juan capítulo 5, versículo 21, allí nos está diciendo, fíjese, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora la pregunta es, ¿a quién quiere el Hijo darle vida espiritual? Al mundo entero. ¿Por qué? Porque Él cogió a sus 12 y les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen, ¿cierto? Que prediquen las buenas noticias de Jesucristo.
Que en las buenas noticias de Jesucristo es que está la vida espiritual. Que en las buenas noticias de Jesucristo es que está la vida eterna. Que en las buenas noticias de Jesucristo es que está la voluntad del Padre. Y por eso, a quien el Hijo quiere dar vida. Ahora, ¿a quién le da vida? El Hijo. A quien le cree a Él. Es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Verdad? Y cuando una persona le cree a Dios, direcciona hacia Él. Una persona que ha creído únicamente en Dios, vive de manera general, vive como le parece. ¿Usted cree en Dios? Sí. Hasta el sicario, Señor, bendíceme en el trabajo de hoy. ¿Verdad? Allí está la mujer que está buscando ganar su dinero, allá en la zona roja, y está diciendo, Señor, bendíceme mi trabajo. O ese grupo de ampones que se pusieron de acuerdo para cargar un crucifijo. Cuando yo estaba niño, se encomendaban a un crucifijo, que Dios los bendijera en su trabajo, y le decían a uno, deme la liga. Y la liga era que uno le daba algo de, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Deme la liga. Deme la liga para que me vaya bien. Y con la liga cogían y se echaban una bendición. ¿Qué opinan de eso? Eso está así. Por eso, imagínense eso al extremo que se ha llegado. Entonces, por eso únicamente Cristo tiene el poder de dar ¿qué? Vida. Él tiene autoridad para dar vida. Y solo Él da la vida espiritual. Dile a tu hermano, solo en Cristo tienes la vida del Espíritu. Solo en Cristo tienes la vida o el nuevo nacimiento, que es lo mismo. Nuevo nacimiento espiritual es recibir la vida de Dios. Esa vida solo se recibe cuando se decide creerle a Dios, y cuando se decide creerle a Dios, le ponemos el oído ¿a quién? A su Hijo, a Jesucristo. La Biblia realmente para este tiempo es la voz de Jesucristo, porque Dios habló de muchas maneras a los seres humanos. Habló en diferentes maneras, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, su Hijo, a quien Él le heredó todas las cosas. Por eso hay que reconocer la voz del Hijo. Pastor, ¿y cómo es esto? Sí. Eso comienza por recibir las buenas noticias de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Una persona. El unigénito Hijo del Padre. ¿Quién más es Jesucristo? El Maestro de Maestros. ¿Quién más es Jesucristo? El que dejó plasmada sus enseñanzas en la Biblia. El que enseñó por medio de los apóstoles. Entonces a una persona le preguntan, ¿y qué dijo Pedro con respecto a esto? No sé. ¿Qué dijo Juan con respecto? No sé. Y resulta que todo lo que yo aquí estoy transmitiendo es lo que enseñó ¿quién? Pablo. Lo que enseñó Juan. Lo que enseñó, no fue lo que enseñó el filósofo. No fue lo que enseñó la mente más brillante de este mundo. Porque la mente más brillante puede decir, no, es que yo soy ateo, no creo en Dios ni al diablo. Porque el ser humano tiende a ser idólatra. Idolatra cosas que Dios creó. No en vano dijo Pablo, cambiaron la verdad por la mentira. Le dieron adoración a las criaturas antes que al Creador. Así que yo le pongo a usted una Biblia y le pongo un artista de allá de Hollywood y coloco 2 o 3 personas. ¿A quién le dobla la rodilla más fácil? ¿A este o a este? Y somos tan terribles que seguramente la gente del mundo dobla su rodilla más fácil ante el ídolo, ¿verdad? Bueno, Dios permitió que Chuck Norris fuera un ídolo allá en Hollywood, en las películas de acción de los años 80,
Pero con el tiempo el hombre terminó como un hombre convertido al Señor. ¿Cuántos saben que él como que terminó como un pastor? Chuck Norris. Y creo que tiene libros que escribió. Total, ayer recibimos la noticia que se fue de esta tierra. ¿Qué es lo más trascendente que él logró? No solamente entender eso, entender que debía salirse de ese lugar de ídolo y darle lugar al Señor y promover la adoración al Señor. Y finalmente el hombre, pues, en el cielo lo encontraremos. Amén. ¿Por qué? Porque se convirtió, y así hay un poco de gente que está siendo tocada de ese tipo de ambiente. Así que Cristo, Él es el que tiene la autoridad para dar vida, y Cristo es Él es la vida y es la resurrección. La palabra resurrección, ¿qué significa? Pregúntese de esta manera, ¿qué significa la palabra resurrección? Entonces yo te voy a decir, la palabra resurrección significa que en Él está el poder de resucitar algo que está muerto, de darle vida otra vez. Y esto es lo que representa la resurrección. Que si yo voy a un funeral, entonces hay un poco de muertos ahí físicos, y yo les transmito las buenas noticias de Jesucristo y ellos resucitan espiritualmente. Pero si al Señor quiere, si en su soberanía a Él se le da la que nosotros sabemos, Él también puede resucitar ese muerto físico del ataúd. Así que Él resucita espiritualmente. Es la resurrección más importante de cada individuo, es decir, el nuevo nacimiento. Pero las personas que no entienden, que están en la mente natural, de pronto le dan más importancia a una resurrección natural que a una resurrección espiritual. Y hay más poder desatado de Dios en una resurrección espiritual en la vida de un ser humano o en un nuevo nacimiento que en una resurrección física, que en un cuerpo que se levanta. Sin embargo, ha pasado. ¿Cuántos sabemos esto? Smith Wigglesworth, bueno, un predicador, se cree que el Señor resucitó. Yo no sé si, a mí me fallaron los oídos, pero yo como que escuché que más de 30 muertos físicos resucitaron. Si el Señor quiere, Él resucita personas, ¿verdad? Aquí físicamente. Dile a tu hermano, eres un resucitado a nivel espiritual. Si le creíste a Jesucristo. La única manera de recibir vida del Espíritu es creyéndole al Señor. Así que Él tiene esa autoridad y Cristo trae resurrección. Cuando vamos a Juan capítulo 11, mira lo que nos está diciendo Juan 11, 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Dicho esto, les dijo después. No, 11:25. Aquí se me fueron las luces. Sí, Señor. Jesucristo, el 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, digamos que yo tengo un familiar y ya murió físicamente y creyó en Jesús, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor? El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Enterrado 2 o 3 metros o 5 metros bajo tierra, ¿qué va a pasar? Va a resucitar. Esa es una profecía que está ahí. Y aquí el Señor le estaba dando una enseñanza a unas mujeres llamadas Marta y María con una multitud que su hermano Lázaro había muerto. Así que el Señor les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Señor, sabemos que en algún momento de la historia, en el futuro, Él va a resucitar. Y el Señor les dice, pero ¿para qué van a esperar hasta allá si yo estoy aquí? Es más, lo voy a levantar de una vez. Y lo resucitó. Denle un aplauso a Jesucristo. Y ahí queda el testimonio de Lázaro. Lázaro resucitado.
Tal vez usted me diga, pastor, ¿y Lázaro volvió a morir? Claro. Seguramente resucitó, de pronto vivió 10 o 20 o 30 años, yo no sé. La Biblia no le da importancia a cuántos años vivió. La Biblia lo que le da importancia fue que el hombre estaba muerto y estaba bien descompuesto. Vamos a ponerlo de esta manera, estaba podrido. Hedía. ¿Verdad? Usted no se imagina lo que es el hedor de un muerto. Cuando yo estaba niño, iba a la escuela y de camino yo venía y me encontraba siempre con el hospital, y ahí a un ladito estaba el anfiteatro. Ahí colocaban los muertos que la gente no reclamaba, o personas que estaban tratando de identificar. Y uno pasaba por ahí, personas que habían encontrado descompuestas, y era terrible el olor. Eso era cuadras y cuadras y hasta kilómetros el olor que había en un cuerpo descompuesto. Y sabe, Lázaro estaba descompuesto. Y los familiares de Lázaro le dijeron, Señor, pero ya hiede, ya está podrido. Y les dijo, no se preocupen, únicamente quiten la piedra. Y él cogió y llamó a Lázaro y dijo, Lázaro, salga de ahí. Y el tipo resucitó, y los seres humanos que estaban ahí alrededor viendo semejante milagro, al tiempo lo querían volver a matar. ¿Cuántos sabían eso? Lea la Biblia, para que usted sepa lo que es la bestialidad de un ser humano cuando no tiene la voluntad de Dios, cuando no entiende la palabra del Señor, cuando no ha permitido que la voluntad del Señor penetre profundamente al corazón, recibiendo el testimonio de Jesucristo. Habían pasado únicamente, no sé si horas, segundos o días, pero dice que lo querían matar. Léase toda la historia. Después de que resucitó, en vez de haberse postrado en actitud de adoración, Señor, reconocemos que eres la vida, reconocemos que este milagro, Señor, que tú hiciste, solo lo puede hacer Dios. Reconocemos que tú eres un hombre, pero que tú eres un hombre de carne y hueso, pero que realmente dentro de ese hombre de carne y hueso, tú eres Dios. Es lo que dice la Biblia, ¿o me equivoco? Dice la Escritura que él no se reservó para él el lugar de Dios, sino que dejó ese lugar y tomó forma ¿de qué? De hombre. Y es más, bajó un poquito más abajo, dijo, tomó forma de siervo. Y también dice la Escritura que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Kyrios, es decir, el amo, el Señor, el dueño absoluto y legal de todo lo creado, por creación y por redención. Así que el Señor es dos veces dueño. Amén. Él nos creó y Él nos salvó. Así que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Él es la resurrección y la vida. Y hay una aplicación. Lo que Adán perdió, Cristo lo restauró. Es decir, la muerte pasó a toda la humanidad, pero también la vida pasó a toda la humanidad. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por eso es trascendente. Así que dos naturalezas, dos destinos. La naturaleza terrenal. Si vamos a 1 Corintios 15, 48, allí, miren lo que nos está diciendo la Escritura. El versículo 48. ¿Cuál el terrenal? También, tales también los terrenales. O sea, ¿cuál el terrenal? Es decir, el primer hombre que el Señor creó. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es impresionante. Así que la naturaleza terrenal, los que pertenecen a Adán, ¿son qué? Terrenales. Ahora, la naturaleza celestial. Si nosotros vemos allí el versículo 49, es más, ahí en el versículo 48, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, tenemos la imagen del terrenal, pero cuando estamos en Cristo cambiamos ¿de qué? De imagen, de naturaleza. Tenemos la imagen del celestial. Dile a tu hermano, te pareces a Cristo.
Entre más escuches la palabra, entre más tú tomes la palabra, entre más la palabra del Señor te gobierne, tiene como meta formar un hombre perfecto dentro de ti, a Jesucristo, el Señor. Por eso es trascendente entender para dónde va esto. Así que allí está hablando que en Cristo llevamos la imagen del celestial. Es un cambio glorioso en la resurrección. Porque nosotros los creyentes somos la gente resucitada que vivimos en una vida nueva. Somos la gente que no vivimos conforme al terrenal, sino conforme al celestial. Es decir, vivimos dentro de un reino. Vivimos dentro del reino de los cielos. Así que miren lo que nos está diciendo Filipenses 3:21. En Filipenses el capítulo 3, el versículo 21, mira lo que dice la Escritura: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria ¿qué? Suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y nosotros vamos al versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Esto es poderoso y es glorioso. Dice que nuestro cuerpo será ¿qué? Transformado. Así que una aplicación: la identidad del creyente ahora está en Cristo. Ahora, si tu identidad no está en Cristo, no has entendido nada, no has captado nada. Y tal vez termine el culto y te encuentres con esa realidad. ¿Sabes? Búscame de manera personal y yo te voy a actualizar hasta que sepas hacia dónde va esto. Porque si tú sales de aquí y no ha entrado nada y no entendiste nada, no hay nada que hacer, a menos que dispongas el corazón y lo abras y sepas hacia dónde va esto. Tú tienes que entender que hay gente que va a un lugar que es eterno, y que hay un lugar de cizaña y hay un lugar de trigo. Dile a tu hermano: el verdadero trigo es la iglesia verdadera de Jesucristo. Y la gente que dice: no, es que a mí no me interesa la iglesia, no ha entendido nada. La iglesia son los redimidos. La iglesia es la familia que Dios te dio. La iglesia es la gente, es la nación celestial, creada a la imagen de Cristo. Es el pueblo sellado con el Espíritu Santo para salvación. Es el pueblo resucitado espiritualmente. ¿Por qué nos reunimos? Porque somos una nueva creación. ¿Por qué nos reunimos? Porque Jesucristo nos convoca. Ustedes no vienen aquí a mirar a un hombre, a escuchar la elocuencia de un hombre. Ustedes no vienen aquí a escuchar un motivador. La palabra del Señor no es para motivarte. La palabra del Señor es para que confirmes que le has creído al Señor, y es para que te subordines al amor de Dios. Por eso la Biblia dice: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y sabes, si una persona que ama a otra se subordina. Pastor, ¿qué hace usted en la casa? Yo tiendo la cama. Pastor, ¿qué hace su esposa en la casa? También tiene la cama. Pastor, ¿qué hace usted en la casa? Lavó platos. ¿Qué hace su esposa? También. Pastor, ¿qué hace su esposa en la casa? Cocina. Pastor, usted también cocina. Hay un compromiso mutuo. Amén. ¿Por qué? Eso es amor. Eso es cuidado el uno por el otro. No permitamos que nada nos distraiga. Vamos a estar centrados, que no perdamos el hilo. Amén. Y es trascendente que nosotros podamos responder al amor de Dios. Cuando una persona no responde a la voluntad del Señor, no le ha amanecido. Si tú tuvieras la oportunidad de pagar en dinero la salvación, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Hay gente que está dispuesta, millonarios, que están dispuestos: yo daría todo lo que tengo por 2 años más de vida, solo de vida física.
¿cuánto pagarías por tu salvación? ¿Sabes? El único pago que el Padre recibió fue el pacto, la crucifixión de Jesucristo. La sangre derramada del postrer Adán. La vida cristiana es una vida de pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Si no entiendes eso, vas a ver esto como una religión más, como una creencia más, como una filosofía más, y te puedes perder. Yo te recomiendo que no te pongas a riesgo. No permitas que el razonamiento te desvíe y te pierda. Créele a Dios. Y dile: Señor, te doy gracias y aquí estoy. Así que la vida nueva en el postrer Adán. 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voy a ponerlo de esta manera: si alguno está en el postrer Adán, es una nueva criatura. Si alguno está en el primer Adán, es una vieja criatura condenada a la destrucción eterna. ¿Sabes? Porque es en el postrer Adán que el Señor nos dio un nuevo comienzo de vida, para coger nuestra vida y enfocarla hacia Él, enfocarla en quién es Él y en su propósito. Hay demasiada información de humanismo que, si tú la dejas entrar al corazón, va a dañar tu fe, porque el humanismo es una religión sin Dios. Sí, hay que vivir en el amor, sí, hay que valorar, sí, hay que, si este no se siente incómodo, ni yo tampoco, pues hagámoslo. ¿Y sabes? Y eso es muy relativo, porque la vida del Espíritu solo se da por medio del postrer Adán, que murió en la cruz, y ese es un pacto del cielo. Es un pacto que queda registrado en el cielo, para que los que creen ese pacto aquí en la tierra queden registrados en el libro de la vida y queden completamente adoptados a la familia de Dios, con la naturaleza de Dios. Así que en la nueva vida del postrer Adán tenemos vida. Si nosotros vemos Juan 10:10, la escritura dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida en abundancia. ¿Vida qué? Vida espiritual. Y cuando tú te congregas aquí, estás alimentando esa vida espiritual. Estás recibiendo esa palabra que alimenta la vida, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la comida física alimenta el cuerpo físico, porque la comida espiritual, la palabra de Dios, alimenta a tu hombre espiritual que está dentro de ti. Esa nueva criatura, esa vida que has recibido. Ahora, cuando tú no comes físicamente, ¿qué pasa? Se debilita el cuerpo. Cuando tú no comes espiritualmente, tu espíritu se debilita. Por eso hay que desarrollar la vida del espíritu. Por eso es importante alimentar esa vida. Quien no se dedica a alimentar esa vida es grave. ¿Por qué? Porque sencillamente esa persona puede volver tan atrás que puede volverse un blasfemo y puede volverse un apóstata. Y las redes sociales están llenas de apóstatas. Eso es una vergüenza y es un circo. Dice que gente que fue, dice que un pastor, y hoy que se hicieron operar y se visten como una mujer. ¿Hemos visto eso? Cosa diabólica, un manicomio, eso es un circo. Gente que nunca permitió que penetrara profundamente la verdad de Dios en el corazón. Por eso es trascendente esto. Fíjese algo. En la vida, en la nueva vida que tenemos en el postrer Adán, en Cristo, tenemos victoria sobre la muerte. Y ahora vamos a hablar de la muerte física, y aquí voy terminando. Esta es la victoria sobre la muerte física, porque la victoria sobre la vida espiritual ya fue llevada a cabo, sobre la muerte espiritual.
ahora es la victoria sobre la muerte física. Primera de Corintios capítulo 15, del 54 al 57. Primera de Corintios capítulo 15, 54 al 57. Miren lo que nos está diciendo la Escritura. Y cuando esto, dile a tu hermano este cuerpo, esto, corruptible, cuando esto, fíjese algo, mira lo que está diciendo, y cuando esto, corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese algo, como está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Es una profecía que está a punto de cumplirse. Y es que la muerte física es vencida. Tu cuerpo no lo volverá a tocar la enfermedad. La tristeza no volverá a llegar a tu corazón. En la medida que tú le caminas al Señor, vas a tener más entendimiento de esto. Y fíjese algo. En Cristo no solo recibimos vida, sino vida eterna. Y en Cristo tenemos esperanza de la resurrección. En Adán, pecado, muerte y naturaleza terrenal. En Cristo, vida, restauración y naturaleza celestial en el creyente. Ahora la pregunta es, ¿en cuál Adán estamos viviendo? Te invito para que te pongas en pie y para que tú pienses de esta manera: ¿en cuál Adán estamos viviendo? En el primero, tú tienes una historia de vida. En el segundo, tienes otra historia de vida. Levanta tus manos.